Migran hacia la muerte. Más de 1.400 venezolanos fallecieron en Colombia en el año 2021. Peligro sobre rieles. Nuevo descarrilamiento en el metro de Caracas afectó a unos 40.000 usuarios. Pretexto a la medida. Maduro se aprovecha de la pandemia para intensificar controles, según el informe de Human Rights Watch. Denuncia. Tomas ilegales de combustible habrían causado explosión en Naricual. Impacto Venezuela va al mercado. Conozca cuánto debe pagar un venezolano para abastecer su despensa. Confirmado, la banda colombiana Morat se presentará en Caracas. Comenzamos. Amigos, bienvenidos a Noticias Impacto Venezuela, viernes 14 de enero del año 2022. Yo soy Carla Salcedo Flores y comenzamos invitándoles a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, a que le dé clic a la campanita para que YouTube les avise cada vez que tengamos un nuevo video. Ahora sí comenzamos. Alarmante. Más de 1.400 venezolanos fallecieron en Colombia en el año 2021 por diferentes causas que derivan además del fenómeno migratorio. La estigmatización social ha sido clave en la mayoría de los casos, es decir, xenofobia. Los traumas del conflicto armado y la crisis en Colombia han generado más violencia y la ola migratoria de venezolanos que experimenta el país vecino desde el año 2015 sigue siendo foco de descarga de ira y de desenlaces fatales debido a la estigmatización. Y es que, en efecto, ha habido un gran problema social en Colombia y tiene que ver con la estigmatización de la población migrante venezolana, asociándola, por supuesto, de alguna u otra manera, casi que directamente con la criminalidad y la violencia. Esto responde, o tal vez esto más bien tiene un efecto en que ha empezado a haber una exacerbación de la xenofobia y de la aporofobia, un poco más de miedo no solamente al migrante por ser migrante irregular, sino también al migrante irregular y pobre que, por supuesto, ha cobijado en estos últimos años a la sociedad colombiana en general. El Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Colombia presentó cifras según las cuales 1.416 migrantes venezolanos fallecieron en ese país en el 2021 por diversas causas. De este total, menos de 400 murieron en accidentes de tránsito y causas naturales. El mayor error, según el Internacionalista, es que algunas autoridades atribuyen delitos o crímenes asociados solo a los venezolanos, haciendo que los colombianos los vean como enemigos. El crimen no tiene nacionalidad y no obstante también hay que poner esto sobre relieve y es que no importa la nacionalidad, hay que combatir el crimen venga de donde venga, ¿no? Y decir, en términos exactos, tan solo el 5% de los crímenes y delitos que suceden en Colombia los cometen extranjeros. La preocupación está en el otro 95%. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. De acuerdo con cifras oficiales, más de 1.8 millones de ciudadanos venezolanos se radicaron en Colombia. El gobierno esperaba regularizar a 1 millón de ellos con el programa del Estatuto Temporal de Protección. Y ha habido un aumento tal vez un poco de la violencia hacia personas de nacionalidad venezolana en Colombia, precisamente por la estigmatización social que tiene que ver esto con la irregularidad, con la delincuencia y por supuesto con la violencia. Desde el 2017 hasta el 2021, 3.131 ciudadanos venezolanos han muerto en Colombia de manera violenta. La zona costera de ese país concentra la mayor parte de muertes de migrantes venezolanos. Estas cifras también significan un aumento con relación a los 272 casos que ocurrieron durante todo el 2020. Mildred Manrique, somos Impacto Venezuela. Según el informe difundido este jueves por Human Rights Watch sobre derechos humanos, Nicolás Maduro utilizó el estado de emergencia decretado por la pandemia del COVID-19 para intensificar su control a la población venezolana. En respuesta, el canciller de Maduro calificó el documento de mitomanía pura. Human Rights Watch ha observado un alarmante retroceso de las libertades en América Latina. Hacen énfasis en países como Cuba, Nicaragua y Venezuela, donde millones de personas se han visto obligadas a huir de sus hogares y sus países, y donde el efecto de la pandemia en materia social y económica ha sido devastador.
En el Informe Mundial 2022 de 752 páginas que analiza las condiciones de derechos humanos en casi 100 países, Human Rights Watch recuerda los señalamientos que pesan sobre la administración de Nicolás Maduro y que le costaron la apertura de una investigación en la Corte Penal Internacional en 2021 por presuntos crímenes de lesa humanidad. El gobierno de Nicolás Maduro y sus fuerzas de seguridad son responsables de las ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas de corta duración, y han encarcelado a opositores, juzgado a civiles en tribunales militares, torturado a detenidos y reprimido a manifestantes. Se han valido del estado de excepción impuesto por respuesta al COVID-19 como pretexto para aumentar su control sobre la población. La falta de independencia judicial ha facilitado que estos delitos queden impunes. Las autoridades judiciales han participado o han sido cómplices de los abusos. La administración de Nicolás Maduro, por su parte, reaccionó en rechazo al documento, al calificarlo de mitomanía pura. El señor Vivanco se despide de Human Rights Watch haciendo lo que mejor sabe hacer, fabricar expedientes para complacer a sus financistas. Su último informe, lleno de imprecisiones y sin mención a los nocivos efectos de las medidas coercitivas contra el pueblo de Venezuela. Es mitomanía pura, expresó el canciller en su cuenta de Twitter. Para la abogada Ana Leonora Costa, lo que refleja el informe sobre Venezuela es la ratificación de que en el país no hay avances en materia de derechos humanos. No es solo nuestra voz la que se levanta para denunciar las arbitrariedades, sino que hay varias organizaciones de derechos humanos en el mundo, como Human Rights Watch, que hoy publica este informe en el que se recoge de manera muy amplia cuáles son las violaciones de derechos humanos que hay en Venezuela, que van desde los derechos políticos, de los derechos civiles, pero también hasta los derechos económicos. Y vemos que esto viene a corroborar o es parte del levantamiento de información que se ha hecho en Venezuela con respecto a la violación de derechos humanos que no ha conseguido respuesta ni justicia dentro de Venezuela. Human Rights Watch recordó que el éxodo de venezolanos que huyen de la represión y de la emergencia humanitaria representa la mayor crisis migratoria en la historia reciente de América Latina. Desde Caracas, Taitir Calderón, Somos Impacto Venezuela. Oiga esto, atención, más de 40.000 usuarios del metro de Caracas quedaron afectados por el descarrilamiento de uno de los vagones de la línea 2, esto muy cerca de la estación Zoológico. Desde horas de la tarde del pasado miércoles, todo ha sido un verdadero calvario de problemas y contratiempos para los usuarios. El paliativo fundamental ha sido, en las últimas horas, la habilitación de unidades de Metrobús. Tuve que agarrar autobús rojito para poder llegar a Paso a Venezuela, empecé en el metro. Se trata del tercer descarrilamiento que se produce en los últimos 5 años en este sistema de transporte inaugurado en 1983. Un ex operario de vagones con mucha experiencia explicó algunas razones que han originado estos y otros incidentes. Producto de un hundimiento de la vía 1 en dirección hacia la estación Caricuamo. Eso produjo el ya conocido descarrilamiento en el segundo vagón del material rodante 33, producto precisamente de la falta de mantenimiento que se generó o que se ha generado durante los últimos años, en las cuales la compañía no le ha hecho el respectivo cambio de balasto que corresponde para las zonas descubiertas en toda la línea de metro. Pero también los usuarios ofrecieron sus opiniones al respecto. Lo del metro, pienso yo, que es por falta de inversión y obviamente no hemos podido utilizar el servicio a pesar de lo que se nos cobra, porque pienso que es para el pago de pasivo y se hace retomar realmente una inversión fuerte en el metro de Caracas. Extraoficialmente se supo que 2 personas resultaron lesionadas, aunque se esperaba el pronunciamiento oficial de la presidencia del metro de Caracas. Por lo menos hasta ayer, en horas de la tarde, ese vagón no había sido movilizado y en consecuencia continuaban las incomodidades para decenas de miles de usuarios del metro de Caracas. En Caracas, Santiago Gutiérrez, Somos Impacto Venezuela. ¿Consideras que es peligroso hacer uso del metro de Caracas hoy en día?
Luego de la tragedia ocurrida en la población de Naricual, ubicada en la zona rural del municipio Simón Bolívar, en Anzoátegui, que cobró la vida de nada más y nada menos que un joven de 28 años de edad, el defensor de los derechos humanos en Anzoátegui, José Santoyo, exige una investigación al respecto. Aparentemente de personas que estaban sustrayendo combustible de manera ilícita en esta zona. Pueden ustedes ver cómo ya las llamas están siendo sofocadas por parte de funcionarios de los bomberos PDVSA y están llegando más camiones cisternas para controlar este incendio que mantuvo en zozobra a la población del norte del estado de Anzoátegui. Entidades petroleras, los oleoductos no pueden estar a merced de la delincuencia, tiene que haber un patrullaje constante, un trabajo preventivo de seguridad y evitar que más bien los funcionarios uniformados, los funcionarios de los organismos de seguridad colaboren a la comercialización ilícita de combustible en el estado de Anzoátegui. Para evitar las situaciones, sería indispensable la instalación de puntos de control, patrullaje y monitoreo constante en las zonas de seguridad petrolera, además de la eliminación de las mencionadas perforaciones. El defensor de los derechos humanos en Anzoátegui aseguró que en los últimos 2 años se han registrado 4 explosiones con características similares en todo el estado y hasta ahora no se han tomado medidas al respecto. Jesús Albino, Somos Impacto, Venezuela. Nos vamos con información de sucesos. Familiares de Carlos Javier Peñalosa rechazan la versión de enfrentamiento señalada por la policía. Esto durante un suceso en el cual perdió la vida. Por el contrario, aseguran que hubo exceso policial para acabar con la vida de este hombre de 38 años de edad y técnico en computadoras. Fue que él venía bajando, venía subiendo hacia su casa, hubo una camioneta de la PTJ, lo interceptó y le dispararon enseguida. No mediaron palabras, no lo pararon, no hubo un enfrentamiento como lo están poniendo. Él no sacó arma de fuego, él recibió los 3 tiros. Carlos Javier había nacido en el Junquito, pero perdió la vida a tiros en la urbanización Los Rosales, aquí en Caracas. Era el mayor de 4 hermanos. La versión del enfrentamiento no les va a permitir a los familiares velarlo y solo enterrarlo ante la presencia de funcionarios policiales. Un oficial de la policía del estado Sucre fue asesinado para robarle el arma de reglamento y también su motocicleta. Autoridades aseguran que hay un repunte de muertes violentas en el oriente de Venezuela. Efectivamente, durante las últimas semanas ha habido un incremento en lo que son las muertes por ajusticiamiento o por resistirse al robo en el oriente de Venezuela. Ya ni los funcionarios policiales se salvan. Les contamos. Sujetos que abordaron al compañero para despojarlo de su moto, posteriormente de su arma, ocasionándole unas heridas mortales con un arma de fuego a nuestro compañero y bueno, quitándole la vida pues. En otros hechos ocurridos en el estado Anzoátegui, el primero en la zona sur de la entidad, un joven que había sido reportado como desaparecido fue hallado su cuerpo en un terreno baldío con múltiples impactos de bala. En Clarines, en la zona oeste del estado Anzoátegui, otra persona, un hombre de 52 años que había sido reportado como desaparecido el pasado mes de diciembre, fue localizado calcinado en una zona baldía, aparentemente por ajusticiamiento, razón por la cual los cuerpos de seguridad se mantienen alerta y la policía científica investiga estos hechos. Jesús Albino, Somos Impacto, Venezuela. Oiga bien esto, falso delivery asesina a 2 venezolanos en Perú. Las imágenes de un doble asesinato por parte de un sicario se hicieron totalmente virales. Según las autoridades, las víctimas de nacionalidad venezolana tenían un amplio prontuario policial. 2 venezolanos señalados de pertenecer a una organización criminal fueron asesinados por un sicario en Perú. Los medios locales señalan que al parecer las 2 víctimas tienen un amplio prontuario. Se pudo conocer que el doble homicidio se registró esta semana en La Molina, cuando los 2 venezolanos fueron asesinados en el Cerro Centinela por un falso delivery. La versión policial indica que los 2 hombres tenían un historial de hechos delictivos
que incluía porte ilegal de armas de fuego, homicidios, robos, tenencia de sustancias tóxicas, entre otros. Las víctimas fueron identificadas como Henry Antonio Chirinos Rojas, de 31 años, y Enrique Torres Gómez, de 29 años. Ellos integraban una organización criminal, ambos de nacionalidad venezolana. El móvil del doble homicidio fue por un problema interno dentro de su propia organización. Los testigos trataron de auxiliar a las víctimas, sin embargo, estas murieron en el mismo lugar minutos después de la balacera. Se pudo también conocer que uno de ellos recibió 3 impactos de bala en la cabeza. Nos vamos con política. Nicolás Maduro Guerra, hijo, acudió a la justicia española para demandar a la abogada y activista por los derechos humanos Tamara Sujú, presuntamente por difamación y por atentar contra su honor. Habría sido un tuit publicado por la activista por los derechos humanos hace casi un año lo que motivó la acción tomada por Maduro Guerra. En la publicación, Sujú expresó que Nicolásito ajusta su banda mafiosa luego de la captura de Alex Saab. La abogada penalista agregó que este reajuste es para no perder el control por las pugnas internas que hay en la banda criminal que él mismo encabeza y seguir negociando lo que queda del Banco Central de Venezuela, el oro, riquezas, petróleo, etc. Ante esto, el hijo de Maduro señaló en su denuncia que dichas manifestaciones constituyen un atentado en contra de su honor, asevera que son falsas y constituyen en sí mismo afirmaciones de extrema gravedad. Las reacciones en todo el mundo en apoyo a Sujú, como las del dirigente político Antonio Ledesma o las del ex candidato presidencial Diego Arria, no se hicieron esperar. Los jefes de la corporación criminal del narco tiranía militarizada de los Maduro se han unido para presentar una querella penal contra nada menos que la abogada Tamara Sujú, la principal luchadora por los derechos humanos y defensora ante la Corte Penal Internacional. Evidentemente yo creo que esta es una oportunidad más bien para exponer ante el mundo, ante los tribunales en España, la naturaleza, la dimensión criminal del régimen de los Maduro. Por su parte, Sujú anunció en un nuevo tuit lo siguiente. Parece que no solo nos veremos en La Haya, Nicolás. Mañana estaré acompañada de mi representante legal del bufete. Confirmando con esto, según lo que se pudo conocer a través de la prensa española, que acudirá a un acto de conciliación instado por Maduro Jr. en el juzgado de primera instancia de Madrid, aunque rechazará la acusación en su contra. Y la variación de precios, además de los bajos ingresos, siguen marcando el día a día a los venezolanos que gastan, oiga este monto, entre 50 y 80 dólares semanales en un mercado, en un país donde el sueldo mínimo mensual no llega a 3 dólares. Hoy yo llego y busco un precio y mañana tengo otro. Entonces sería más de ¿qué? Yo creo que más de 300 dólares. Si vamos a estar claros, y te digo que de verdad las cosas, lo que está aporreando por ahorita es la falta de dinero, porque comida hay, si tú te pones a ver hay bastante, lo que no hay es dinero pues. En un país donde el mercado equivale a 370 dólares para diciembre del 2021, según el Observatorio Venezolano de Finanzas, el gobierno de Nicolás Maduro prevé el fin de la hiperinflación. Sin embargo, nosotros nos vinimos al mercado para conocer cuánto puede comprar un venezolano con 2 dólares, el equivalente al salario mínimo mensual. En 2 combos, uno de repollo y otro de remolacha, se van los 10 bolívares de sueldo mínimo mensual. Y es que en una semana se puede gastar hasta 80 dólares, es decir, que se debe trabajar 37 meses para comer una sola semana. Esto se gasta hasta 60, 80 dólares semanal. O sea que mensual estamos hablando de 360 mensual. ¿Qué es lo más caro para hacer mercado? ¿Qué es lo que la sale carne, más la carne. ¿Qué es más caro del mercado? Las proteínas. Las proteínas, el pollo, la carne, todo eso. La proteína sigue siendo lo más costoso y la variación de precios uno de los peores enemigos para el bolsillo del venezolano. Ni siquiera porque en el 2020 el porcentaje de aumento fue de 3.713% y en el 2021 bajó a 600%, se pueden comprar los alimentos. A veces gasto 40, 50 dólares, a veces más. Depende de lo que no tenga en la casa, a veces más. Es que no tengo
Ahorita nadie tiene un precio específico. Yo te puedo decir $300 y cuando vengo a ver entre 50 y 50 y 50 gastas más de 300. Hasta quienes viven solos sufren para comer bien. Un paquete de caraotas, una mortadela, un sobre de sopa y condimentos equivalente a unos 30 bolívares es el menú semanal de un guaireño. O sea que yo te compro, por ejemplo, para la semana, lo que te compro los lunes, puede ser que te compre, ¿qué te puedo decir? Yo calculo, por ejemplo, yo compré esto ahorita para la semana, esto me salió en 10 bolívares y el condimento gasté $2 y así gasto como, ponle que 5 o 10 dólares. Comprar en combos, casi por unidad, condimentos, la proteína y hasta los carbohidratos es una de las alternativas de los venezolanos en un país donde un kilo de carne cuesta más de $6, un kilo de limón más de 4, un empaque de harina de maíz más de 1 y el sueldo básico menos de $3. Se proyecta que Venezuela saldrá de la hiperinflación, pero en el mercado el dinero no alcanza. Desde Vargas a Mi Torres, somos Impacto Venezuela. Pero si hablamos de otras alternativas, ¿se ha preguntado usted con qué frecuencia puede un venezolano almorzar en la calle por estos días? En nuestro siguiente trabajo les mostramos cuánto cuesta, cuáles son las opciones más buscadas y si realmente se ha vuelto un lujo comer fuera de casa. Uy, hace alrededor como 5 o 6 años. La última vez que almorzó en la calle. Sí, porque ya todo poco a poco se ha ido deteriorando tanto que ya a nosotros no nos alcanza ni siquiera para el sustento de la casa, pues. En la calle mucho menos. Menos de $3, 2.5 para ser más precisos, es el salario mínimo que obtiene mensualmente un trabajador acá en el país. Veamos si con $3 se puede almorzar en un restaurante acá en Venezuela. Iniciamos nuestro recorrido en los conocidos restaurantes que ofrecen menú ejecutivo. El precio de un plato con 2 contornos, sopa y un jugo oscila entre $4 y $6 dependiendo del lugar. Precios que mantienen las mesas más vacías que llenas. Bueno, ahorita ha sido muy poca la afluencia de personas a raíz de la situación. Pocos clientes se han ido. Los que solíamos ver todos los días ya no están porque se han ido del país. Así nos fuimos a constatar la realidad en las famosas polleras. La situación muy similar, pocos comensales y decenas de combos para atraer el paladar o mejor dicho, ajustarse al bolsillo de los clientes. Está todo más que se controla a través de los combos, ¿no? Por la facilidad de la gente, le sale más económico y la verdad es que uno se pone en la posición de las personas que no pueden adquirir un almuerzo o andan por ahí viendo qué van a comer y eso, y bueno. Con el estómago roncando de ver tan variados y exquisitos platillos, llegamos a la que se ha vuelto la alternativa de la mayoría de los venezolanos, los perros calientes o balas frías. Sus precios van desde 2 por $1 o un perro grande con queso amarillo por $1.5. Es lo más accesible, lo más factible para el venezolano en esta situación que estamos viviendo y todo eso. Debemos destacar que algunos restaurantes de envergadura o de lujo que pudimos ingresar pero no permitieron grabar, para que tengan una idea, en esos lugares un plato puede costar $20 o $30, por mencionar solo algunos precios. Sandino Ignacio Yaguare, somos Impacto Venezuela. Y el cierre de 760 agencias bancarias en Venezuela ha dejado sin trabajo a unos 33.240 empleados. Oiga, ¿por qué? ¿En qué ciudad de Venezuela no ha cerrado al menos una agencia bancaria? La respuesta es en todas, y es que son 760 que no resistieron una caída en picada que inició en 2014 y no paró ni siquiera este 2021, según informó Claudio Rivas, secretario general de la Federación de Trabajadores Bancarios y Afines, FETRABANCA, sector donde la pérdida de empleos se ubica en más de 33.000. La cartera crediticia, una de sus funciones principales, pasó de $6.700 millones en 2019 a apenas $219 millones en 2021. El destino de los ex trabajadores de este gremio ha sido otras labores distintas a la banca, a pesar de que el salario en este sector es de $25 mínimo, además de las bonificaciones.
El cierre de comercios en el país generó un efecto dominó en las agencias bancarias que también bajaron las Santa Marías, siendo los bancos Venezuela, Mercantil Provincial, Banesco y BOD los más afectados. Los telecajeros, por su parte, también quedaron en desuso gracias a la hiperinflación y a la escasez de billetes. Ami Torres, Somos Impacto Venezuela. Llegó la hora de recorrer la información internacional. Nos vamos con el mundo en 60 segundos. ¿Qué tal? Un saludo, bienvenidos al mundo en 60 segundos. El gobierno de los Estados Unidos ordenó a las FARC pagar un monto de $36 millones a la familia de la exsecuestrada por esta guerrilla Ingrid Betancourt. Esto luego de una demanda elevada por uno de sus hijos ante el gobierno estadounidense, en el que detalla las graves afectaciones que afrontó su madre durante 6 años de cautiverio. En más información, el Palacio de Buckingham anunció en las últimas horas que el príncipe Andrés de Gran Bretaña fue despojado de sus títulos militares y organizaciones benéficas a causa de una polémica que se ha desatado por un caso de presunto abuso sexual por el cual fue demandado. En más noticias, médicos de Antioquia, Colombia, solicitan la creación de hospitales de emergencia ante los niveles de ocupación de unidades de cuidados intensivos. Destacan que supera el 90%, en mayoría por pacientes con enfermedades respiratorias. Muy bien, y hasta aquí el mundo en 60 segundos, informó Miguel Ángel Cruz. Y se acabó la incertidumbre. La agrupación Morat ofrecerá concierto por primera vez en Venezuela y nuestra compañera Bárbara Orozco nos va a contar todos los detalles de cómo será este concierto. ¿Ustedes se imaginan cantar a todo pulmón Besos en Guerra? Sí, es que la agrupación Morat ofrecerá un concierto por primera vez en Venezuela y falta muy poco para que las entradas estén a la venta. A partir del 20 de enero podrán adquirir sus boletos para el concierto de Morat, el cual será el 26 de marzo en la terraza del CCCT en Caracas. Así que ve preparando la garganta para cantar a todo pulmón con una de las mejores agrupaciones del momento. Por otra parte, tras 2 años consecutivos de cancelación y aplazamientos debido a la pandemia, la lista oficial de artistas para el Festival Coachella Valory Music and Arts 2022 ya fue develada. El regreso del evento masivo incluirá este año un cartel engalanado por estrellas como Harry Styles, Billie Eilish, Kanye West, Karol G, Anita, entre muchos otros. Una prueba de COVID negativa será un requisito indispensable para ingresar al campo donde se hará el evento, por lo que el certificado de vacunación queda descartado como medida preventiva. En otras noticias, Megan Fox reveló que se comprometió con Machine Kelly en el mismo lugar donde se enamoraron, un árbol en el que le propuso amor eterno. Pese a todos los obstáculos que tuvieron en su relación, ambos no dudaron en comprometerse e incluso beber de la sangre del otro para sellar su amor. Y en otras noticias, El poder del perro y el drama sobre crímenes reales La Casa Gucci encabezaron las nominaciones a los premios del Sindicato de Actores de Hollywood, generalmente un indicador clave en la carrera hacia los Oscars. Días después de que El poder del perro ganó el Globo de Oro al mejor drama, las estrellas de este film recibieron cada uno de ellos la nominación del Sindicato de Actores. También la película La Casa Gucci de Ridley Scott recibió 3 nominaciones a los premios SAG. De esta forma nosotros culminamos el segmento de entretenimiento. Los acompañó Bárbara Orozco, Somos Impacto Venezuela. Amigos, le ponemos punto final a la ronda de Noticias Impacto Venezuela. Recuerde mis redes sociales, @CarlaSalcedoFlores. Pasen todos un feliz viernes. Tienen una cita con Impacto Venezuela en nuestro resumen informativo del fin de semana.